Te escuchamos bien y has puesto la grabación también. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy de procesal, civil y comercial de la parte general. Lo que vamos a ver, o intentar ver hoy, es, lo más rápido posible, es la unidad 10, que trata acerca de los actos procesales, ¿sí? En primer término, si todos me están escuchando, ahí yo les he compartido una nube de palabras que contiene palabras. Y algunos pueden ir habilitando el micrófono y decirme qué palabras detectan que tenemos ahí. Juez, oficio, actos procesales, diálogo, partes. Traslado. Citación. ¿Qué otra distinta? Proceso, sujeto, actividad, requerimiento, forma, notificación. Bueno, todas estas palabras están íntimamente vinculadas con lo que vamos a ver hoy, que forma parte de la unidad 10, y también tenemos algunas partes de la unidad 11, pero básicamente por qué esta imagen que les quiero compartir y que está dentro de un globito de diálogo, es porque el proceso es básicamente un diálogo que se da entre las partes, con el juez. Eso seguramente ya lo han visto en otras unidades, y han visto que es un método, o sea, una relación trialógica entre las partes del juez, y el proceso en sí mismo es este método de debate en donde participan estos elementos humanos, que son los jueces, las partes, auxiliares, que cumpliendo determinadas formalidades establecidas por la ley, llevan a cabo determinados actos procesales, ¿sí? Estos sujetos, digamos, manifiestan su voluntad en el debate y lo hacen actuando de determinadas maneras. A esto lo denominamos actividad, y concretamente a través de lo que se denominan actos procesales, ¿sí? Entonces, hay un diálogo entre el juez, las partes. Eso es lo que les quería dar como idea principal con esta imagen que compartimos. Ahí a modo de introducción les decía que, bueno, este tema está tratado en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario. Si ustedes se fijan en el índice, tenganlo a mano, y les dice libro primero, título cuarto de los actos procesales. Acá es importante que tengan en cuenta el código en todas las unidades a mano, porque hay muchos artículos que son muy importantes y que, más allá de la explicación que podamos dar nosotros ahora teórica, es importante que vayan y que los vuelvan a ver, a rever y a entender una vez que estén estudiando. Para ver este tema pueden ver el manual de Palacio, Falcón, algún código comentado, pero siempre decimos con los profes que lo importante es que busquen el manual, que estudien bien todo lo que dicen los manuales, porque por ahí si se van primero a estudiar desde un código comentado, resulta difícil muchas veces entender de qué se trata, ¿sí? Entonces vayan primero a los manuales y después específicamente pueden ver algo en los códigos procesales comentados, ¿sí? Entonces, bueno, ahí les decía que el proceso es en sí mismo un método de debate, existe el diálogo procesal. Entonces, cuando nosotros hablamos de actividad procesal, significa que está en movimiento. Tenemos un expediente que está en movimiento, ¿sí? Ese movimiento, ¿cómo se produce? A raíz de la realización de actos procesales. Los actos procesales serían las piezas más pequeñas de las que se compone un proceso y son la mínima expresión de la actividad de los sujetos procesales, ¿sí? Entonces, a través de estos actos procesales, de la realización de los actos procesales, el proceso se va moviendo, ¿sí? Y se genera la actividad. ¿Qué sería lo contrario a la actividad? ¿Qué palabra podríamos usar para referirnos a lo contrario a la actividad? ¿La inactividad? La inactividad, ¿cuándo se daría? ¿Cuando hay o no hay actos procesales? ¿Cuando no lo hay? Cuando no hay actos procesales, cuando los sujetos no realizan actos procesales,
vamos a caer en una inactividad. Entonces, el riesgo que puede suceder, o lo que puede suceder a raíz de la inactividad, es la muerte de ese proceso, ¿sí? Puede un proceso caducar. Se puede, en un sentido genérico, digamos, cuando hay una actividad, una inactividad, se puede caer en una aprehensión de instancia, en donde decimos que el proceso ahí se muere. Y si no, cuando puntualmente no se realizan determinados actos procesales en tiempo y forma, bueno, se muere la facultad que tenía la parte de realizar ese acto procesal. Entonces, actividad es cuando tenemos la realización de actos procesales, e inactividad es cuando no la tenemos, ¿sí? Ahora bien, estos actos procesales, ya hemos visto en otras unidades, que el proceso, bueno, es una serie gradual, sucesiva, concatenada de actos jurídicos que realizan el juez, las partes, los terceros, precisamente en ejercicio de poderes, facultades, derechos y cargas que la ley procesal les impone, y también hemos dicho que incumplimiento de deberes y obligaciones que esta misma ley impone. ¿Con qué objeto? Con el objeto de la actuación puntual de la ley en relación a los hechos que han sido alegados por las partes y a la prueba rendida, y con el fin último de garantizar el mantenimiento del orden público. Entonces, esta serie gradual, sucesiva, concatenada de actos jurídicos o de actos procesales, ahora vamos a ver la definición, es concatenada y que tiene que ver con el hecho de que cada acto que se realiza es antecedente de otro, ¿sí? Por ejemplo, ahora vemos en esta fórmula que tenemos ahí, yo les he puesto como ejemplo primero la demanda, ¿sí? La demanda sería un acto procesal. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, la demanda es uno de los principales actos procesales, ¿no? Porque con ella damos inicio a un proceso. Entonces, la demanda sí es un acto procesal, y ahí va a ser puntualmente un acto procesal realizado por una parte. ¿Quién es la parte que inicia un proceso? ¿El actor? El actor. Entonces, hay un ejemplo de acto procesal realizado por el actor, sería la demanda por excelencia, sería un acto procesal realizado por una de las partes, y en este caso el actor. Entonces, si nosotros como actores interponemos una demanda, ¿sí? Nosotros vamos a pretender en primer término que el juez nos diga algo con respecto a esa presentación. No vamos a pedir que nos dicte sentencia en este caso, imaginemos un procedimiento de conocimiento, en donde primero lo que se interpone es la demanda y no se dicta automáticamente una sentencia, sino que en este tipo de procedimientos, cuando alguien interpone una demanda, el juzgado le contesta, digamos, en este diálogo que tiene con, en este caso, una de las partes, a través de una resolución judicial que sería un decreto. Si la demanda ha cumplido con todas las condiciones establecidas por el Código Procesal, bueno, el juez, el juzgado, le va a tener por presentado parte domiciliado en el carácter invocado, a mérito del poder que se acompaña, se va a tener presente la prueba ofrecida para su oportunidad y en cuanto su derecho corresponda. Se va a ordenar correr traslado, ¿sí?, de la demanda por un plazo, ¿sí?, que establece el código de forma, puntualmente para cada tipo de procedimiento, y en ese plazo, digamos, se le va a dar ¿a quién? Al demandado, puntualmente, para que comparezca, para que conteste, ¿sí?, en ese plazo que se le da a través de ese decreto. Entonces, este primer decreto, esta resolución judicial, este decreto traslado a la demanda, va a ordenarse también la notificación a la parte demandada del contenido de esta resolución. Entonces ahí tendríamos que esta resolución judicial sería la consecuencia del hecho anterior, ¿sí? Entonces por eso sería antecedente, consecuente, y se van dando, ahí les he puesto también, después de este decreto,
se tiene que dar puntualmente la notificación. Ya vamos a ver cómo se realizan las notificaciones. También sería un acto procesal, notificar el traslado de una demanda a un demandado. Ese acto también es un acto procesal. Y cuando le damos este plazo al demandado, o se le da este plazo al demandado para que conteste y contesta, la contestación de la demanda sería un acto procesal. Sí, también es acto procesal. Sería un acto procesal. Y puntualmente acá, ¿quién lo estaría realizando? El demandado. El demandado. Entonces ahí tenemos que es otro acto procesal realizado por quién, por un sujeto, que en este caso sería el demandado. ¿Sí? Entonces, hecha esta pequeña introducción, ahí yo les he colocado en el Power 3 definiciones. La de Palacio dice que son los hechos voluntarios que tienen por efecto directo e inmediato la constitución, el desenvolvimiento o la extinción del proceso, sea que procedan de las partes o de sus peticionarios o de sus auxiliares, del órgano judicial o arbitral, también les agrega, o de sus auxiliares, o de terceros vinculados a aquel con motivo de una designación, citación o requerimiento destinados al cumplimiento de una función determinada. También está la definición de futuro, en donde dice que el acto jurídico emanado de las partes, de los agentes de la jurisdicción, o aún de los terceros ligados al proceso, susceptible de crear, modificar o extinguir efectos procesales. Y también tenemos la definición de podeti, que dice que son los que se cumplen en un proceso, por el órgano y sus auxiliares, por los litigantes y sus auxiliares, y por los terceros encaminados a instruirlo, fallarlo y hacer cumplir la resolución que decide la causa. Entonces, de estas definiciones podemos ver que surge la voluntad, por ahí en una de las definiciones de que son los hechos voluntarios, o sea, se tiene voluntad al realizar el acto, y esa voluntad tiene como fin directo e inmediato todo eso que dice la definición. Constituir, es decir, a lo mejor iniciar un proceso, el desenvolvimiento, que el proceso vaya avanzando, ¿sí? Que se vaya tramitando, o que el proceso se extinga. Se puede extinguir. ¿Cuál es el modo normal de terminación de un proceso? La sentencia. La sentencia. También tenemos modos anormales, ¿sí? De extinción del proceso. ¿Se acuerdan alguno? El desistimiento, el allanamiento. La transacción. Bien. Entonces, todos estos actos procesales se van realizando en forma concatenada, hacia, como una serie gradual, hacia un fin de este proceso, que podemos verlo al final, la sentencia. Entonces, vamos viendo cómo todos estos actos van haciendo avanzar el proceso, precisamente hacia ese fin que sería la sentencia. ¿Sí? Ahora bien, con respecto a... Tenemos un sonido de fondo. Esto les suena, cuando hablamos de actos procesales, se les viene a la mente la definición de actos jurídicos que veíamos en... Euge, escuchar el micrófono de Norita que ha quedado abierto. Y hace eco. Ahí. Gracias, Mary. De nada. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿vamos comprendiendo? Sí. Cuando algo no se comprenda, me lo dicen y retomamos, cambiamos la explicación, hacemos lo que tengamos que hacer para que se entienda. Entonces, les decía recién que si leyeron estas definiciones de actos procesales, por ahí se les viene a la mente lo que aprendimos en derecho privado con respecto a la definición de los actos jurídicos. ¿Alguien se acuerda de la definición de un acto jurídico? Sí, profe, el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato crear, modificar o extinguir situaciones o relaciones jurídicas, patrimoniales. Bueno,
era un acto voluntario también, ¿sí? Entonces, rescatamos de esta definición la voluntad, que tiene por un fin inmediato la constitución, el desenvolvimiento, la extinción, en este caso puntual, como decíamos, bueno, de un proceso, ¿sí? Entonces se puede hacer un cierto paralelismo. Muchos autores dicen que los actos procesales son actos jurídicos, ¿sí? Entonces van a encontrar muchas veces la definición relacionada con que son actos jurídicos los actos procesales. Pero muchos dicen por ahí que no hay que darle exactamente el mismo tratamiento de actos jurídicos, porque a los actos procesales no se los podría, por ejemplo, someter a alguna modalidad de los actos jurídicos del derecho civil. Por ejemplo, ¿se acuerdan que teníamos la condición, el plazo? No podríamos, por ejemplo, interponer una demanda con la condición de, o sea, no, acá es el acto procesal, si se realiza con las formalidades establecidas por la ley, en el caso puntual, para que se lo considere demanda, y bueno, es una demanda pura y simple, no podemos sujetarla o someterla a alguna condición, a un plazo, más allá de los plazos que se establecen en la ley de riesgo a los efectos de que se cumpla determinado acto procesal, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿tendremos también hechos procesales? Sí, Sí, también. Así como existen en el ámbito del derecho civil los hechos jurídicos, acá también tendríamos hechos procesales. Podría hacerse este paralelismo. Y bueno, decíamos que cuando tenemos un hecho procesal, ¿habrá voluntad o no habrá voluntad? ¿Ustedes qué creen? no hay voluntad. Porque, bueno, la característica del acto procesal es que sí, o del acto jurídico es que sí, tenemos voluntad. En cambio, en el hecho procesal no tendríamos, digamos, lo que se denomina voluntad. Y, a ver, ¿produciría efectos un hecho procesal en el proceso? ¿Ustedes creen que podríamos hablar de un hecho que produzca consecuencias jurídicas en el proceso? Como por ejemplo, una suspensión del proceso. Sí, hay hechos. Hay hechos procesales, exactamente. Entonces podríamos decir que el hecho procesal sería el género y la especie, puntualmente, sería el acto procesal. Un ejemplo de hecho procesal lo tenemos en el artículo 23. Ustedes han visto con el profe Miguel en la sucesión procesal. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien me habló, pero cuando tenemos un proceso que se está tramitando y una de las partes fallece, en ese caso, el fallecimiento, la muerte de una de estas partes, ¿sería un acto procesal o un hecho procesal? Un hecho procesal. Un hecho, profe. Un hecho procesal. Entonces, ese hecho procesal puntualmente tiene incidencia en nuestro proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes leen el artículo 23, si no me equivoco, de la sucesión de la parte, dice que ocurrida la muerte o ausencia declarada de la parte, salvo casos relativos a derechos personalísimos, el proceso deberá continuar con los sucesores o el cuidador de la herencia yacente en su caso. Acá, generalmente, cuando en un proceso fallece una de las partes y se denuncia tal hecho en el proceso, el juez lo que ordena es la suspensión del procedimiento, ¿sí? Y ordena que se citen a los herederos a fin de que comparezcan en este proceso, ¿sí? Entonces, vemos cómo este hecho que ha ocurrido produce alguna consecuencia en nuestro proceso. Otro hecho también puede ser el transcurso en sí mismo del tiempo. Y ya vamos a ver de qué manera tiene virtualidad el tiempo en el derecho procesal, que es muy importante y que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora del ejercicio profesional. Ahora bien, esto que les he puesto ahí en el Power, dice que mientras los actos jurídicos en derecho privado
la voluntad del sujeto determina directamente la producción de efectos jurídicos, los actos procesales producen efecto en la medida en que se hayan cumplido a su respecto los requisitos prescritos por la ley con prescindencia de las motivaciones internas del sujeto de quien preceden. O sea, que si una de las partes, ¿sí? Por ejemplo, recién dijimos el caso de la demanda, que es el ejemplo más importante de acto procesal de la parte actora, ha realizado la presentación, ¿sí? Con todos los requisitos establecidos por el Código Procesal a los efectos de que esa presentación sea considerada demanda, ¿sí? y está presentada en la justicia, se le va a dar el trámite establecido por la ley cuando se interpone una demanda, ¿sí? Puntualmente. Entonces, acá lo que primaría es esta estructura que le da a la voluntad el Código Procesal, que cumpliendo determinados requisitos, independientemente de la voluntad que se tenga, ese acto es considerado acto procesal, porque la misma estructura, la forma que se ha tenido en cuenta a los efectos de hacer la presentación, hace presumir la existencia de este acto. Ahí en el artículo 49, inciso tercero del código, si lo buscan, que se los he puesto también acá en el Power, dice la voluntad en los actos procesales. Los actos procesales se presumirán realizados voluntariamente, prevaleciendo la voluntad declarada, salvo disposiciones, en caso contrario, o prueba fehaciente de que ha sido formulada por violencia, dolo o error no culpable. No nos vamos a meter en el tema de las nulidades, porque ahora no estamos todavía preparados para avanzar en eso. Vamos a seguir con los actos procesales y ya seguramente lo vamos a ver en clases más adelante. Pero bueno, les dejo esto para que lo vayan teniendo en cuenta, ¿sí? Profe. Sí. Pero entonces en los actos procesales la voluntad que se tiene que tener en cuenta es la real o la declarada. Y lo que te decía recién en el artículo 49, ahí te lo vuelvo, es que dice que los actos procesales se presumirán realizados voluntariamente, prevaleciendo la voluntad declarada. O sea, que si el acto reviste las formalidades establecidas por la ley, bueno, se presume su validez. Claro, profe, sí, gracias. Entonces, ya vamos a ver más adelante cuándo hay nulidad o cómo, de qué manera se atacaría un acto procesal, ¿sí? Acá hay seguramente, Pamela, ¿te acordás que en civil veíamos la diferencia entre la voluntad real y la voluntad declarada? Sí, me acuerdo. Bien, entonces, acá se los pongo ahí como para que lo tengamos en cuenta, pero ya vamos a avanzar cuando veamos nulidades puntualmente en este tema. Ahora vamos a seguir con nuestros actos procesales. Es una presunción juris tantum, de todas formas. Claro, sería juris tantum, exactamente. Bien, ¿me van siguiendo? Sí. Sí, profe. Bueno, escucho varias vocecitas de los que están estudiando para el final. Y los chicos que están estudiando ahora para el parcial, ¿andan por ahí también? Sí, profe. Sí. ¿Sí? ¿Lo van comprendiendo? Sí. Sí, perfecto. Bueno, buenísimo entonces. Entonces, vamos a seguir avanzando con los elementos, ¿sí? Los elementos extrínsecos que tienen los actos procesales. ¿Sí? Los elementos extrínsecos, ya hemos anticipado que uno de los elementos que tienen los actos procesales son el sujeto del cual emana el acto. Ya habíamos dicho que podía provenir del órgano judicial, de sus auxiliares, de la parte o peticionarios. Cuando se refiere a peticionarios hace referencia a los procesos voluntarios, o de sus auxiliares, de los funcionarios del Ministerio Público, de los terceros, ¿sí? Que con motivo de que habíamos dicho, de una designación, de una citación, de un requerimiento, deben cumplir alguna actividad en un determinado proceso, ¿sí? Entonces sería como un elemento subjetivo, ¿sí? Relacionado al sujeto del cual emana ese acto.
Ahora bien, también podemos hablar del objeto. ¿Qué sería el objeto? La materia sobre la cual recae el acto, ¿sí? Es lo que se propone realizar quien realiza el acto. Entonces, puede consistir en una cosa, por ejemplo, el secuestro puntual de un bien, ¿sí? O una demanda que se interpone conteniendo una pretensión, ¿sí? También puede consistir este objeto en una persona, por ejemplo, en el caso de guarda de menores o de incapaces, o puntualmente en un hecho, un acto probatorio en general, o la citación para cumplir un acto procesal, ¿sí? Entonces, este sería el objeto, la materia sobre la cual recae ese acto procesal. Y la forma, ahí les puse la actividad, se refiere a la materialidad de los actos, ¿sí? ¿De qué manera materializamos estos actos que tal vez están en la voluntad del sujeto, ¿sí? Para ser realizado, pero bueno, tenemos que ver de qué manera esa voluntad se exterioriza y cuándo pasa o cuándo va a ser considerado acto procesal. Y este elemento extrínseco va a tener 3 dimensiones: el lugar, el de tiempo y de forma. Esas serán las 3 dimensiones que ya las vamos a ir viendo también, tenemos que ampliar bastante en ese sentido. Y con respecto a las clasificaciones de los actos procesales, a ver si ahí las ven. Bueno, primero vamos a ir acá, a los requisitos para ser jurídicamente eficaces, ¿sí? Cuando hablamos de requisitos para ser jurídicamente eficaces, vamos a hablar de requisitos subjetivos, objetivos y de la actividad procesal, que tiene que ver con esto que dijimos recién de los elementos, ¿sí? Cuando hablamos del elemento sujeto, ese sujeto tiene que tener aptitud para poder realizar el acto procesal. Por ejemplo, en el caso de que fuese el acto del juez, ¿qué se les ocurre que debería, qué característica se les ocurre que debería tener el juez para hacer un acto jurídico, un acto procesal válido? Competencia. Competencia. Y en el caso de las partes, ¿qué podríamos decir que tiene que tener una parte para realizar un acto procesal válido? Un interés legítimo. Capacidad. Capacidad. Un interés legítimo, puede ser, capacidad, ¿sí? Entonces, puntualmente esos serían requisitos para que sea jurídicamente eficaz en el acto procesal. También, con respecto a estos requisitos, podemos hablar de requisitos objetivos, ¿sí? Y cuando hablamos de requisitos objetivos, hablamos de la idoneidad y de lo jurídicamente posible. Cuando nos referimos a la idoneidad, entonces tiene que ser apto para lograr la finalidad pretendida por quien lo realiza, ¿sí? ¿Ahí me escuchan bien o hay un eco? Sí, hay eco, profe. Tienen que apagar los micrófonos, profe. Los demás. Porque si no se escucha eco. Ahí no sé si hay alguien con el micrófono prendido. Bueno, ahí parece que está mejor. Entonces, este otro requisito dentro de los objetivos, decíamos que tiene que ser idóneo el acto que se realiza, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr la finalidad que tiene que cumplirse o que pretende la persona o el sujeto que realiza el acto, ¿sí? Por ejemplo, si un juez dictase una sentencia en un proceso en donde ya las partes conciliaron, ¿sería idóneo ese acto procesal? No. Y no, porque ya está resuelto, en este caso, el litigio que se ha planteado. O sea, entonces no sería ya idóneo este acto procesal. También otro requisito es que sea jurídicamente posible, o sea, no prohibido por la ley. Ahí les puse 2 ejemplos, pero uno es que el testimonio de las personas mencionadas en el artículo 185, inciso primero del Código Procesal,
que serían quienes no pueden ser ofrecidos como testigos, o sea, no pueden declarar puntualmente. Ahí si lo leen en el artículo 185, inciso primero, se van a dar cuenta quiénes son. Entonces, no sería jurídicamente posible ese acto procesal, o también el embargo sobre bienes a los que se refiere el artículo 257 del Código, que es el caso de los bienes inembargables, ¿sí? Ahí no tendríamos cumplimentado el requisito de objetivo, ya que si ofrecemos embargar un bien inembargable, ¿sí?, no se da esto de que sea jurídicamente posible. Entonces no podríamos hablar de eficacia puntual de este acto porque, bueno, no nos van a dar lugar a que se trabe el embargo puntualmente en este caso. Y los requisitos con respecto a la actividad procesal es lo que ya dijimos recién. Lugar, tiempo y forma, que ya lo vamos a ver, lo tenemos sí o sí que ampliar bastante como para que lo comprendan. Entonces ahora sí vienen las distintas clasificaciones. No nos vamos a demorar ahora en las clasificaciones, pero sí decirles que en el manual de Palacio van a tener una definición que tiene en cuenta un criterio objetivo, ¿sí? Focaliza en lo que son los actos procesales o la finalidad del acto en sí mismo, y Falcón lo van a ver más desde el punto de vista subjetivo. Palacio hace referencia a los hechos, a los actos jurídicos que se pueden ir dando en el desenvolvimiento del proceso. Entonces él va a hacer referencia a los actos de iniciación de proceso, a los actos de desarrollo, a los actos de conclusión. Entonces, después, fíjense, lo miran desde el manual, y si también tienen Falcón, ven el punto de vista de Falcón, que sería el subjetivo. Pero bueno, ahí tienen en el Power y criterio objetivo. Entonces, como les decía, iniciación tiene por finalidad el comienzo del proceso. Por ejemplo, la demanda. El acto de desarrollo es cuando ya lo tenemos iniciado y se va desenvolviendo el proceso, que también surge de la definición que nos da Palacio, cuando hace referencia a la definición. Y luego los actos de conclusión que tienen por fin por objeto dar fin al proceso, ¿sí? Entonces, eso mírenlo después, tranquilos. Lo que yo quiero ahora es que entiendan básicamente la esencia de lo que es, más que la clasificación. Ahí les he puesto también el criterio subjetivo, ¿sí? ¿La clasificación la tenemos que ver ahora para el parcial desde el manual o es más para el final? Miren, yo ahora no quiero detenerme, o sea, lo tienen que leer y saber, no quiero detenerme ahora en la explicación porque es bastante claro el manual y nos vamos a demorar mucho. Por ahí necesito darles otros tips que creo que son más importantes puntualmente que la definición. Ténganla en cuenta, ¿sí?, para el trabajo práctico, pero más que nada para el final ahí la refuerzan, ¿sí? Bueno, gracias. De nada. Entonces, el criterio subjetivo, ahí vieron que se clasifica según los actos emanados del juez o del tribunal, actos de las partes y actos de terceros, que son en definitiva los sujetos que ya dijimos que pueden realizar actos procesales, ¿sí?, en un proceso. Ahí también les puse actos de postulación, actos de decisión y actos de instrucción, ¿sí? ¿Y por qué les puse esto? Porque, bueno, ya dijimos que uno de los principales actos que realiza el actor, ¿cuál era? La demanda, y el demandado, la contestación. Y el principal acto del juez, ¿cuál creen que podría ser? La sentencia. La sentencia. Y la sentencia, ¿qué sería? Un acto de decisión, de instrucción, de postulación. Decisión. De decisión. Entonces, hay también otra manera de clasificar a estos actos, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Entonces, pueden ser
si es una sentencia, si es un auto, si es un decreto, si son las distintas resoluciones judiciales, vamos a estar hablando de actos de decisión. Si hablamos de actos de postulación, tiene que ver más que nada con lo que hacen las partes, ¿sí? Con los escritos liminares, que serían la demanda, la contestación. Ustedes saben que en la demanda, además de alegar los hechos, ¿qué otra cosa se hace? Que es importante. Que no tan solo se debe alegar los hechos, sino que Se ofrece la prueba. ofrecerle prueba. Entonces, ese también sería un acto de postulación, ¿sí? Todo ese conjunto de actos que realizan las partes se denominarían actos de postulación. Y también tienen ahí los actos de instrucción, que son básicamente aquellos realizados por la actividad de las partes, el juez y los auxiliares del tribunal. Acá, en los actos de instrucción, tiene que ver con cómo se realizan estos actos, ¿sí? Entonces, ahí se forma de los escritos, expedientes, cédulas, ¿sí? Ahora ya vamos a ir viendo bien todo eso. Y dentro de lo que son los actos de instrucción, ahí yo les he diferenciado entre aquellos relativos a medios de expresión, a medios de documentación y a los medios de comunicación, ¿sí? ¿De qué manera se realizan los actos procesales de instrucción? Y bueno, en un idioma. ¿En qué idioma? Según el artículo 49 del Código. Español. En idioma español, ¿sí? Los escritos tienen determinadas características, hay una manera de expresarse a través de los escritos judiciales que el código nos diga de qué manera tienen que ser los actos procesales, los escritos. Sí, está regulada la forma. Ya vamos a ver de qué manera se exterioriza la voluntad a través de un escrito judicial y cómo hay que exteriorizar esa voluntad para que se considere que es un acto procesal eficaz, digamos. Bueno, ahí les dice encabezamiento, firma, cargo. En esto no nos vamos a detener porque ya lo vamos a ir viendo con mayor detenimiento más adelante, ¿sí? Vamos a ir avanzando. Ahora, el lugar de los actos procesales. Ya habíamos dicho que los actos procesales iban a ser realizados por determinados sujetos, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de actividad, hablamos de uno de los requisitos, era el lugar, ¿sí? ¿En qué lugar se llevan a cabo, se realizan los actos procesales? Y bueno, los actos procesales que sean realizados por el juez y las partes, la regla general sería que se realizan ¿en dónde? Y bueno, en la sede o en el recinto en donde funciona el respectivo juzgado o tribunal, ¿sí? ¿Habrían excepciones? ¿Hay actos realizados o que se puedan realizar por el juez, por ejemplo, en un lugar que no sea la sede del tribunal? Sí. Podría ser, ¿cierto? Que se realice un acto fuera de la sede del tribunal. Y se me viene a la mente, bueno, el examen judicial, cuando el juez se tiene que trasladar a determinado lugar a realizar esa medida puntual. Entonces, ese medio de prueba, que es el examen judicial, se realiza por el juez y no en el tribunal, sino es que se traslada, ¿sí? Entonces ahí tendríamos como una especie de excepción a esta regla de que los actos se realizan en el recinto en donde funciona el respectivo juzgado o el tribunal. O también cuando se toma una declaración testimonial no en la sede del tribunal, sino que se encarga al juzgado del domicilio en donde vive el testigo, por ejemplo, ¿sí? Sería otro caso en donde no se realiza en la sede o recinto del tribunal.
habíamos dicho que los actos procesales también lo podían realizar auxiliares del juez, ¿sí? Y auxiliares del juez pueden ser, por ejemplo, notificadores, oficiales de justicia. Estos auxiliares, estas personas, van a cumplir muchas veces su función, o van a realizar el acto procesal en el domicilio de las partes o de los terceros, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del notificador, ¿qué es lo que hace? Y lleva la cédula al domicilio del demandado, de quien corresponde. Claro, entonces ese acto procesal puntual de notificación no se va a realizar en el tribunal, sino que se va a realizar en el domicilio de, por ejemplo, un testigo que ha sido ofrecido y admitido para que preste declaración testimonial. Entonces ese auxiliar del juez va a notificar puntualmente en el domicilio. O también en el caso del traslado de la demanda, donde se notifica al demandado, esta notificación se va a realizar en el domicilio de ese demandado, ¿sí? Y bueno, también tenemos ahí otro puntito en donde dice tercero, que también habíamos dicho que podían los terceros realizar actos procesales. Entonces queda claro que pueden realizar actos procesales el juez, sus auxiliares, las partes, sus auxiliares. Ya todos estos conceptos ustedes ya los han visto en unidades anteriores, y acá los terceros también pueden realizar actos procesales. Por ejemplo, en el recinto del tribunal, una declaración testimonial, ¿sí? Acá por ahí hay una crítica de que si se incluyen o no a los terceros dentro de lo que son los sujetos que realizan actos procesales. Pero bueno, la doctrina mayoritaria sostiene que sí, que se los debe incluir. Y otro ejemplo también sería, por ejemplo, un perito, ¿sí? Que presenta un informe, una pericia en el expediente. Él es un tercero, entonces está vinculado al proceso, auxilia al juez, y él no es parte en el proceso y también realiza actos procesales, y se hace la presentación en el expediente. Bueno, ahora ya saben que con el tema de la pandemia, los escritos y las presentaciones se realizan por un sistema informático que se llama MED, ¿sí? MEED, Mesa de Entrada de Escritos Digitales se llama, y las presentaciones se hacen por ahí. Los peritos hacen la presentación a través de ese sistema también, al igual que los abogados, y bueno, realizan las presentaciones en los expedientes. Y puntualmente el lugar en donde realiza el acto procesal sería, si tiene que ir, por ejemplo, un perito contador a inspeccionar, no sé, los libros contables de una empresa, bueno, va a ir a ese lugar, va a realizar el informe, soporte digital, y lo va a subir a la MED, y de esa manera se va a incorporar en el expediente esa presentación que haga el perito. Entonces, otro tema importante con respecto a los actos procesales, no tan solo es el lugar en donde se realizan, sino el tiempo, ¿sí? ¿Para qué? Para que sean actos eficaces, para que produzcan los efectos que pretenden las partes que ese acto cumpla, ¿sí? Entonces, a los efectos de realizar un acto procesal válido, eficaz, nosotros tenemos que cumplirlo en un momento oportuno. No se puede realizar en cualquier momento el acto procesal, ¿sí? Y ahí yo les puse al lado del relojito de qué manera esto se regula en el código, en los códigos. Se establecen periodos genéricamente aptos para la realización de actos procesales, ¿sí? Y por otro lado también se establecen lapsos específicos para la realización de determinado acto procesal, ¿sí? Ahora vamos a seguir ampliando. Cuando hablamos de esta aptitud genérica del tiempo, esto que les decía, que se establecen, digamos,
periodos de tiempo en los cuales es posible la realización de actos jurídicos eficaces. Estamos hablando básicamente a la determinación de días y horas hábiles e inhábiles, ¿sí? Es decir, que los actos procesales los tenemos que hacer en lo que se denominan días y horas hábiles para que produzcan los efectos perseguidos. Entonces, cuando hay inhabilidad, ¿sí?, las consecuencias de la inhabilidad son que no corre ese día a los efectos de los plazos procesales, salvo los establecidos a los efectos de la caducidad de la instancia, que si ustedes se fijan en el artículo 79, inciso 3, van a ver que el plazo de caducidad se cuenta por días corridos, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son los días hábiles a los efectos de poder realizar actos procesales válidos. Y además, otra consecuencia de la inhabilidad es que durante su transcurso no puede cumplirse ningún acto útil, ¿sí? O sea, no corren plazos ni se pueden realizar actos procesales útiles. Y si tienen a mano el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, en el artículo 60, ahí se los he puesto, a los efectos de que lo lean, lo leamos ahora. Dice el artículo 60 que las actuaciones y diligencias judiciales se practicarán en días y horas hábiles. Son días hábiles todos los días del año, salvo los sábados, domingos, feriados y no laborables, declarados por ley o decreto, por los poderes ejecutivo de la Nación o de la provincia, o por acordadas de la Suprema Corte de Justicia. Todo el mes de enero, y 10 días hábiles entre el 10 y el 31 de julio, que fijará anualmente el Superior Tribunal. ¿Quién sería el Superior Tribunal? La Corte. La Corte Nacional o Provincial. Y en este caso provincial. La Corte Provincial. O sea que el mismo código nos está diciendo qué días son los hábiles para que se puedan llevar a cabo estos actos procesales, ¿sí? Y ahí los tienen detallados. Y también les dice que son horas hábiles las que median entre las 7 y las 21 horas, a los efectos de realizar actos jurídicos, actos procesales válidos, eficaces, ¿sí? Una pregunta, ¿esto de las 7 y las 21 se cumple ahora en pandemia por el tema de los escritos digitales? Ahora vamos a hablar de eso, hemos tenido varias modificaciones con respecto a todo esto a raíz de la pandemia. Disculpen la demora de los segundos que tomo agua, pero tengo que estar tomando agua porque por ahí me da una tos, es muy bueno. Ahí yo les hago una pregunta. ¿Qué sucede con los actos que tienen que realizarse en el expediente? ¿Sí? Porque dijimos que son días hábiles, todos los días hábiles que hemos dicho, a excepción de todos los que hemos dicho. Y les dice que son horas hábiles las que median entre las 7 y las 21 horas. Vamos a imaginar el supuesto anterior a la pandemia, ¿sí? ¿Saben cuál era el horario de tribunales anterior a la pandemia? ¿De 7 a 13? De 7 y media a 13, horario de atención al público, ¿sí? Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué sucede con los actos que tienen que realizarse en el expediente? O sea, imaginemos que volvemos atrás y todo vuelve a la normalidad y ustedes ya están recibidos. Entonces, anteriormente a la pandemia, ustedes cuando tenían que ir a ver el expediente iban en persona, ¿sí? Habían actuaciones que podían ver digitalmente, pero cuando necesitaban hacer una compulsa más importante del expediente, cuando se tenían que demorar y ver un montón más de detalles, tenían que, o presentar un escrito, porque para presentar un escrito tienen que tener conocimiento de todo lo que ha sucedido con anterioridad,
a los efectos de no equivocarse. Entonces, esos actos de, por ejemplo, ir a hacer una presentación, que antes era una presentación en formato papel, tenía que realizarse a pesar de que las horas hábiles son las que medían entre las 7 y las 21, en el horario de funcionamiento de tribunales, que era de 7:30 a 13 horas, como les dije. Entonces, ahora, con todo el tema de la pandemia, esto ha cambiado claramente porque ya los escritos, las presentaciones que tenían que realizarse en el expediente, ya no se realizan en formato papel, ya no tienen que ir de manera presencial, sino es que tienen que subirlas a través de esta aplicación que les digo, que se llama la MED. Entonces, ahora ya no tenemos este límite a los efectos de subir un escrito, porque está a las 24 horas del día esto funcionando, entonces no tenemos esta limitación, ¿sí? Ahí yo les puse un ejemplo de acordada, en donde se fija el receso judicial. Y si se fijan en el resolutivo y se fijara el receso judicial del mes de julio de 2019, que se cumplirá en el ámbito de la provincia de Mendoza a partir del día 12 de dicho mes y por el término de 10 días hábiles, ¿sí? Entonces ese es un ejemplo de cuando el Superior Tribunal, la Suprema Corte, fija, digamos, esta feria judicial. Entonces, mientras exista este periodo de tiempo de feria judicial, vamos a tener habilidad o inhabilidad. Inhabilidad. Vamos a tener inhabilidad. Ahí les puse después un dibujito que creo que todos odiamos, ¿no? Que es el dibujito con el que vinculamos a la pandemia, ¿sí? COVID-19. Entonces, a raíz de la pandemia, se ha modificado bastante el funcionamiento de tribunales. Una de estas maneras que decíamos recién, a través de subir los escritos en una plataforma, que ya ha cambiado sustancialmente para los profesionales. Y la pandemia, el año pasado, hizo que tribunales tenga serios inconvenientes con el tema de que todo el tiempo que era hábil, muchas veces se declaró inhábil, porque el tribunal puntual no estaba trabajando, y este año también nos ha pasado, de que se declaran ciertas inhabilidades para tribunales cuando los contagios han sido de tal grado en un tribunal que hace imposible el desenvolvimiento normal de las tareas del tribunal. Entonces muchas veces se han dictado acordadas de la Corte, en donde se declaran inhabilidades puntuales, ¿sí? Ya sea para determinados trámites, juzgados. Ahí yo les puse un ejemplo de cómo la Corte puede hacer una declaración de inhabilidad. Después las leen bien, pero en el resolutivo dice disponer la inhabilidad de los días 17 a 31 de marzo para todas las circunscripciones judiciales de la provincia de Mendoza. Entonces, ahí tenemos también otro caso en donde un tiempo que originariamente era hábil ha sido declarado inhábil por la Corte, ¿sí? Eso estábamos hablando del 17 al 31 de marzo, donde la actividad era normal, no estábamos dentro de lo que era un periodo de ferias propiamente dichas, ¿sí? Entonces, vemos de qué manera la Corte o el Poder Ejecutivo, nacional o provincial, pueden declarar que ciertos días sean inhábiles, ¿sí? Ahora, sí. Un ejemplo podría ser lo de la semana esta del 25, que se declaró inhábiles esos días administrativos por el Poder Ejecutivo. No sé si la Suprema adhirió a esos días. Mira, en realidad no hubo inhabilidad puntual, sino que se trabajó en forma remota. Para que se declare inhábil, tiene que ser puntualmente declarada inhabilidad judicial, ¿sí? Porque acá los días se computan a los efectos de considerar si es hábil o no, son los días hábiles judiciales, ¿sí? Bien.
Entonces, siempre ustedes tienen que tener en cuenta puntualmente lo que diga la Corte con respecto a los plazos, ¿sí? Porque seguramente va a dictar un decreto del Poder Ejecutivo y la Corte luego va a dictar una acordada, ¿sí? Entonces, tienen que tener muy en cuenta el tema de la inhabilidad, porque cuando un día o unos días son declarados inhábiles, ya vamos a ver qué pasa con los plazos, ¿sí? Ahí no les va a correr el plazo para, por ejemplo, contestar una demanda. Se les van a aumentar la cantidad de días que van a tener, en definitiva. Ya lo vamos a ver puntualmente con casos ahora concretos de ejemplos que pongamos. Pero bueno, en el artículo 60 van a encontrar la habilitación de días y horas hábiles, ¿sí? Ahí les dice el artículo que los jueces, de oficio o a petición de interesado, podrán habilitar días y horas inhábiles siempre que se trate de diligencias o actuaciones urgentes, cuya demora pueda causar un perjuicio irreparable dentro del proceso, ¿sí? O sea, que cuando hablamos de habilitación, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos habilitar? Queremos habilitar días y horas que son inhábiles a los efectos de poder realizar válidamente actos procesales. Entonces nosotros lo que vamos a tener que hacer es solicitarlo al juez de la causa, ¿sí? Que nos habilite ese tiempo para realizar determinado acto procesal. Entonces, no sé si, acá no les he puesto, pero cuando ya se aproxima las ferias judiciales, es cuando empiezan a ingresarse los escritos en los tribunales solicitando al juez puntualmente la habilitación de días para que se pueda continuar tramitando el proceso durante ese tiempo inhábil que sería el de las ferias judiciales, ¿sí? Pero Profesora, sí. Disculpe que la interrumpa. ¿Durante la feria quedan funcionarios de turno? Claro que sí. Y aún así podría solicitarse ese permiso, por decir así, para continuar. Claro. Acá en el artículo van a ver que se puede solicitar al juez que está entendiendo, está conociendo la causa, antes de que comience, digamos, la inhabilidad, que habilite habilitación de días y horas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, ustedes se viene la feria de ahora, julio, o la de enero, en donde por ahí enero es re largo para las partes, para los profesionales, entonces se trata de un caso cuya demora pueda causar perjuicio irreparable, no es cualquier caso en donde se habilita la feria judicial, ¿sí? Tiene que ser un caso en donde uno al juez le diga puntualmente cuál es el perjuicio irreparable que se quiere evitar dentro de ese proceso a los efectos de que el juez le habilite o no la feria judicial. Entonces, si está tramitando la causa en días hábiles, supongamos en diciembre, se va a pedir antes de que comience la feria en enero. Y el juez se va a expedir sobre si concede o no concede esta habilitación. Ahora bien, si pasaron estos días hábiles de diciembre y ya no está tramitando, no está trabajando el juzgado en donde radica la causa, ¿podría pedirse la habilitación en el mes de enero al juez de turno? No. En caso de algún hecho sobreviniente. Claro. Yo creo que sí, justificando si es un hecho sobreviniente que tiene esa entidad. Me parece que no, porque todos se apuran a pedirlos antes de que los agarre la feria. Claro, bueno, es discutible, pero ahí el que estaba hablando era Mario,
ya te reconozco la voz, me parece. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ah, que a mí se me había, no sé, tildado el audio. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, profesora. Ah, bueno. Bien. Entonces, miren lo que dice el párrafo que sigue, el inciso que sigue. Durante los feriados de enero y julio quedarán magistrados y funcionarios de turno. Recién alguien preguntaba si quedaban de turno, y sí, para dar cumplimiento a las medidas correspondientes en las causas en que se hayan habilitado, conforme el inciso precedente, y para habilitar el feriado en los casos en que por causas sobrevinientes se pidiere y fuese procedente. O sea que sí podríamos. Si se da un hecho, una situación sobreviniente, se podría pedir al juez que está de turno esa habilitación. También no tan solo la habilitación es para estos casos de ferias judiciales, sino que también muchas veces se puede pedir la habilitación de día y hora para realizar una medida judicial, para realizar una notificación, ¿sí? Para realizar una notificación, ahí decíamos recién en el otro artículo que era de 7 a 21 horas el horario en el que se podría llevar a cabo una notificación en tiempo hábil, ¿sí? Pero por ahí se está probado que no encuentran a la persona que tienen que notificar y que tal vez la encuentran a las 10 de la noche, podrían llegar a pedir esa habilitación puntual de hora a los efectos de que se pueda realizar la notificación de manera válida en ese tiempo o en esas horas inhábiles, ¿sí? Esto también siempre pidiéndolo en el expediente, ¿sí? Ahora bien, hay otra cuestión también, a ver si la tenemos, ya les paso la siguiente filmina. Acá, que no me quería adelantar, también tenemos la habilitación tácita, que se da en el caso en que una diligencia comenzó en tiempo hábil, ¿sí? Es decir, en día y horas hábiles, puede llevarse a cabo hasta que se termine, sin necesidad de que puntualmente se habilite el tiempo inhábil, ¿sí? Es como una especie de habilitación tácita, o sea, también se da cuando en el tribunal habíamos dicho que el tiempo de realización de actos en el tribunal eran de 7:30 a 13. Bueno, si una audiencia comenzó a las 12:30, aunque el tribunal cierra a las 13, y bueno, la audiencia se va a seguir realizando, no significa que se va a cortar ahí y se termina el acto, sino que se puede exceder en el sentido en que ha comenzado, ha principiado durante tiempo hábil, independientemente también de que acabamos de decir de que las horas hábiles son de 7 a 21. ¿Se comprende el caso de la notificación? Sí. O sea, que si realizamos una notificación, aunque la realicemos a las 4 de la tarde, va a ser realizada en tiempo hábil o en tiempo inhábil, una notificación. Y teniendo en cuenta. Hábil. ¿Antonella? Hábil. Hábil, porque habíamos dicho que las horas hábiles eran, ¿en qué horario? 7 a 21. Perfecto, entonces ese horario es hábil, ¿sí? El horario de tribunales, de 7:30 a 13, era para los actos que tienen que llevarse a cabo o realizarse en el expediente, ¿sí? Bien, seguimos avanzando. Ahora, ahí les puse una preguntita. ¿Qué sucede con el escrito judicial? ¿Sí? Con esta presentación que tienen que realizar ustedes como abogados en un expediente. ¿Es un instrumento privado? ¿Es un instrumento público? ¿Ustedes qué creen?
Público. Un instrumento Privado. privado hasta tanto se presenta en el expediente. Una vez presentado ya es instrumento público. Bueno, eso lo dice Mario, muy seguro. Vemos que ha avanzado bastante en el estudio de la materia. Ahora, para los estudiantes que están ahora para rendir el parcial, ¿las respuestas cuáles fueron? ¿Es un instrumento privado? ¿Un instrumento público? ¿Por qué? ¿Qué piensan? Yo creo que es público al intervenir el tribunal. A ver, avancemos en el ejemplo. Ahí está, ¿quién está hablando? ¿Carretero? Sí. Ay, no me acuerdo tu nombre, pero sí me relaciono tu José. nombre. José. Bueno, José, imagínate que vos sos abogado, entonces estás en tu estudio jurídico y confeccionaste el escrito, ¿sí? Vino tu cliente, el que es el actor, lo firmó, lo firmaste vos también, entonces, hasta ese momento, ¿ese instrumento es público o es privado? Privado. Privado. Entonces, vamos a ver con respecto a la forma que le tenemos que dar a este escrito, que está en el artículo 50, y de qué manera lo tenemos que presentar, y cómo se hace para darle el carácter de instrumento público a este instrumento que en principio se generó siendo instrumento privado, ¿sí? Una vez que el expediente ingresa ahora, a esta aplicación que tenemos del Poder Judicial, se le genera un cargo, ¿sí? Que ahí lo tiene el artículo 61 del Código. A ver si lo tenemos acá. Acá antes yo les puse un modelito, un ejemplo de un escrito judicial, ¿sí? Básico, o para que vean cómo ustedes harían una presentación. Ahí imagínense entonces que José es el abogado que va a firmar abajo con su cliente Juan Pérez, que es un señor que siempre tiene alguna demanda o alguna contestación en algún expediente. Entonces, este señor Juan Pérez dice demandado por su propio derecho. Ustedes ya vieron con la profe Norita cómo se hacen las presentaciones, o sea, hablaron de las partes, de la capacidad. Entonces acá esta persona se está presentando por derecho propio, ¿sí? En los autos número 123.123, caratulado, ahí está la carátula de ese expediente. AUCIA respetuosamente dice, entonces le hace referencia a los datos personales, constituye domicilio procesal electrónico y se viene a ser parte en los obrados. Entonces abajo firma el abogado y firma Juan Pérez. O sea que aunque firme el abogado, el acto no pasa a ser un instrumento público, ¿sí? Sino que vamos a necesitar algo más para que este acto procesal ingresa al expediente, que es la presentación en el expediente. Entonces, cuando ustedes hacen una presentación en el expediente de un escrito judicial, se les va a generar un cargo, ¿sí? En mesa de entrada. Ahí les tienen un modelito. Ese cargo de mesa de entrada está ahí en el artículo 61, ya lo vamos a leer, pero básicamente ese cargo, ahí si ustedes lo pueden ver, les va a decir cuándo se presentó ese escrito, ¿sí? Dice presentado el 17 del 6 del 2020, siendo las 11:05 horas. El día, la hora, el presentante, quién lo presenta a ese escrito, la matrícula, en este caso ahí tienen el nombre de un abogado, ¿sí? ¿Qué es lo que solicita con ese escrito? ¿Qué es lo que acompaña? Dice, acompaña escrito en una hoja, o sea, solamente ese escrito. Y ahí abajo dice firma y sello del jefe de mesa de entrada. Esa firma y sello entonces es de esa persona que trabaja en el tribunal, que tiene ese cargo de jefe de mesa de entrada, que es
quien básicamente al hacer este cargo, confeccionar este cargo, incorpora de esta manera el escrito al expediente y se transforma en instrumento público, porque ustedes saben o creen o qué opinan con respecto a esta confección del escrito que ustedes hagan. ¿Le van a colocar el lugar y la fecha? El abogado no, figura en el cargo. Bueno, entonces no van a colocar, ya lo vieron recién en el ejemplo que les puse, como en una nota que uno está acostumbrado a hacer, no coloca arriba Mendoza, 7 de junio del 2021. Directamente esa fecha va a estar dada por el cargo, que ustedes lo tienen ahí, y que bueno, esto ha variado, esto ya es un cargo hecho por el sistema electrónico, ¿no? Pero cuando no existía la posibilidad de realizar este tipo de cargos, era realizado a mano, porque el jefe de mesa de entrada se colocaba un sello debajo del escrito, y el jefe de mesa de entrada, de puño y letra de él, anotaba todo esto que les dije recién. Cuándo fue presentado, la hora, quién, qué es lo que acompañaba, cuántas firmas, ¿sí? Entonces, el cargo es, digamos, es lo que le da este carácter de instrumento público a esa presentación, a ese escrito judicial, ¿sí? ¿Comprendido? ¿Sí? Sí, Bueno. profe. Bueno, buenísimo. Entonces ahí van a encontrar en el artículo 61, que tiene 5 incisos. Yo les he puesto el del medio, se los he dejado aparte, el 3, ya vamos a ver por qué. Pero el inciso 1 les va a decir precisamente esto, que el jefe de mesa de entradas, inmediatamente de recibir un escrito, dictamen o pericia, le pondrá cargo bajo su firma, indicando el día y hora de presentación, número de fojas, agregados y copias, que está firmado por letrado y cualquier otro detalle de significación, ¿sí? Acto seguido lo agregará al expediente y lo foliará, pasando al secretario. ¿Y para qué lo va a pasar al secretario? Alguien que no sea Hugo que me conteste. ¿Para conocimiento del juez? Para conocimiento del juez, dijo José. ¿Alguien más qué respuesta puede dar? Si una de las partes hace una presentación, o también ahí les decía el artículo 61, inciso 1, que un dictamen puede ser, una pericia, de un perito. ¿Por qué lo pasará al secretario, el jefe de mesa de entradas, a ese escrito con el cargo y con el expediente? Para que lo provea. Claro, porque acuérdense que ese cargo está diciendo la hora y el día de presentación, y también el Poder Judicial tiene determinados plazos para expedirse, para proveer estos escritos, ¿sí? Entonces, esta fecha también, esta fecha y hora nos va a ser, digamos, importante a los efectos de saber si el órgano judicial está cumpliendo con los plazos, porque para ellos también los plazos son perentorios. Entonces, no es solo para las partes, sino que también el juzgado tiene que expedirse en tiempo y forma. Entonces, ahí el inciso 4 les dice, podrá también autorizarse por acordada la colocación del cargo por medios mecánicos electrónicos, o el método que facilite la rapidez del trámite y a su vez la seguridad de datos. Entonces es lo que está pasando actualmente, ¿sí? Que tenemos el cargo que se genera por un medio electrónico, no es automático todavía, pero se está trabajando ya para que el cargo lo genere automáticamente el sistema. Ya se está implementando el expediente electrónico en algunos tribunales de
de acá de Mendoza. Próximamente se va a seguir extendiendo al resto de las circunscripciones, seguramente. La idea es que en unos meses ya estemos con el expediente electrónico en las causas nuevas, por lo menos. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, el inciso 5 ahí nos dice que el contenido del cargo electrónico podrá ser consultado por los intervinientes autorizados sin que estos tengan poder de modificación alguna, ¿sí?, sobre el mismo, y agregado como adjunto del escrito presentado electrónicamente. O sea que siempre que ustedes hagan una presentación, se va a acompañar esa presentación con el cargo, ¿sí?, que tiene estos requisitos que ya vimos, y que lo que les dice el último inciso es que la idea de que tengamos el expediente electrónico o que se pueda generar un cargo electrónico es que ustedes también puedan ver cuándo se presentó un escrito. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sería importante que ustedes como abogados puedan ver cuándo se presentó un escrito? ¿Por qué sería importante saber eso? Y bueno, en función a lo que se haya presentado, también corren los plazos, por ejemplo, para contestar, para impugnar, por ejemplo, una pericia, cosas así. Y para ejercer, ¿qué más? ¿Qué podría ser? Ejercer un control, el derecho de defensa, ¿sí? Porque ustedes tienen que siempre contar los plazos procesales para ver si una presentación se ha realizado en tiempo y forma. O sea, porque ¿qué puede pasar? Que el tribunal tenga por presentado un escrito en tiempo y forma porque sea un error humano, y ustedes al acceder al cargo pueden también contar el plazo, al igual como lo ha hecho el tribunal, pero pueden detectar también un error. Entonces, por eso está bueno que ustedes puedan, como abogados, ver el cargo, ¿sí?, para ejercer este control sobre el expediente, sobre los proveídos, ¿sí?, y puedan llegar a interponer algún recurso en el caso de ser necesario, ¿sí? Ahora bien, el tercer inciso se los dejé aparte, que es el inciso 3 del artículo 61, y que dice que el escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciere un plazo, solo podrá ser entregado válidamente el día hábil inmediato posterior y dentro de las 2 primeras horas del despacho, ¿sí? Acá esto es lo que se conoce como secretaría nocturna, ¿sí? Para que entendamos esta idea de lo que nos quiere decir acá el inciso, ustedes recuerdan que en derecho civil hemos visto cómo se cuentan los plazos, ¿sí? Cuándo vence un plazo, si es de día. Si un plazo venciere en el día de hoy, se entiende que vence a las 12 de la noche, ¿sí? ¿Eso se acuerdan? Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si nosotros, imaginando, Alexia, que tenemos el tribunal fuera de la época de pandemia y está abierto hasta las 13, pero vos no pudiste hacer la presentación hasta las 13? ¿Hay alguna solución para el caso de que no pudiste hacerla hasta las 13 y en realidad tu plazo está venciendo a las 12 de la noche? Sí, Al leer este inciso, ¿qué te parece? Claro, que el otro día tengo las 2 horas en el cual voy a poder presentarlo. Exactamente. Te da este plazo de gracia, porque como no está abierto tribunales, o sea, a las 12 de la noche, este instituto se conoció como Secretaría Nocturna porque durante mucho tiempo se habilitó a la noche, por eso es nocturna, una secretaría para que los abogados que tuviesen que hacer una presentación así, después de las 13 horas, digamos, y antes de que les venciera el plazo, pudieran hacer la presentación válida en esa secretaría
Esto después con el tiempo se modificó y se pasó a las 2 primeras horas hábiles del día siguiente al vencimiento de este plazo, y esa presentación había que hacerla en el tribunal en donde radicaba la causa. Entonces, se siguió conociendo como secretaría nocturna, pero se realizaban las 2 primeras horas hábiles del día siguiente al vencimiento del plazo, ¿sí? Y había que anunciar al secretario que recibiese ese escrito que la presentación se estaba realizando precisamente invocando este plazo de gracia al artículo 61, inciso 3 del Código. Entonces, el secretario realizaba una lista con todos los escritos que se habían presentado por Secretaría Nocturna, y la tenía que publicar a las 9:30 de la mañana. Esto con el tiempo se modificó jurisprudencialmente, y ya no fue necesario que la persona que hiciera la presentación dentro de las 2 primeras horas hábiles siguientes al vencimiento del plazo invoque este plazo de gracia. La Corte, a través de un fallo plenario, que no recuerdo si es alguacil, me parece que es alguacil, ya se los voy a confirmar, determinó que es válida la presentación y debe considerársela dentro de este plazo de gracia, aunque no se haya dicho que la presentación se efectuaba solicitando este plazo del artículo 61, inciso 3. Y ahí les puse el enter ahí con el simbolito de la justicia, que para mí significaría enviar un escrito, o con un clic también lo pueden imaginar, en donde los escritos, al ser presentados a través de un medio electrónico, ¿sí? Lo podemos hacer esa presentación en cualquier hora, porque la MED está habilitada hoy las 24 horas, y la idea de que se instaure el expediente electrónico fuera de lo que es la MED, la verdad es que no sé bien cómo lo van a implementar, si es que va a desaparecer la MED o directamente va a hacerse la presentación en otra plataforma, que creería que sí, que es Jurix Online. Ya va a estar disponible las 24 horas de la posibilidad de hacer las presentaciones judiciales, como está ahora. Entonces este plazo de gracia pierde sentido, ¿no? Porque ustedes ya no van a poder decir, ay no, no puedo presentar el escrito hoy, lo presento mañana. O sea, no, si tenés habilitado el sistema a las 24 horas, bueno, ya vas a poder hacerlo inclusive hasta las 12 de la noche del día en que te vence el plazo, ¿sí? Entonces ya este instituto vemos que va perdiendo sentido, que tenía un montón y que servía un montón a los profesionales. Porque ustedes ya van a ver cuando comiencen a ejercer que el tiempo es tirano y que muchas veces no alcanza para abarcar todo lo que se tiene que hacer como profesional, y muchos colegas usan la secretaría nocturna y les ha ayudado un montón para poder realizar los actos procesales en tiempo y forma. Ustedes dicen, son 2 horitas nada más, pero es prácticamente todo un día que se gana los efectos de poder realizar la presentación. Pero bueno, ya nos estaríamos despidiendo de esta secretaría nocturna. ¿Vamos comprendiendo? Profe, entonces ahora está habilitado o no, o sea, más allá dejaría de tener sentido, con el tema de que está habilitado 24/7, digamos, el tribunal, digamos, virtual, ¿ya no está entonces vigente esto, o sí? Hay una discusión ahí, porque he hablado con varios colegas de que dicen, no, no tenemos todavía expediente electrónico 100%. Entonces, no me pueden decir que no hay secretaría nocturna. A los que otros dicen, no, podés enviar el escrito a las 24 horas. O sea, yo el consejo que les doy hoy por hoy, porque no tenemos un parámetro claro, es que no confíen en que les van a dar el plazo de gracia de la secretaría nocturna, y que envíen el escrito antes de las 12 de la noche del día en que les vence el plazo, ¿sí? Profe, la MID está las 24 horas funcionando hoy. Sí, las 24 horas, todos los días, no importa que sea feriado,
la MED está funcionando las 24 horas. ¿Pero el cargo se genera automáticamente? El cargo, el sistema capta la hora y el día de la presentación, pero necesitamos, cuando es por MED, que una persona los baje, los descargue. O sea, se genera automáticamente, pero no pasa directo para poder. Necesitamos hoy por hoy de una persona, de un humano, de jefe de mesa de entrada, que haga este trabajo de vincularlo, de bajarlo a la nube, como que está en una nube, y si no se baja, eso no pasaría, ese escrito no pasa a proveer. Y ese jefe de mesa de entrada tiene el mismo horario de trabajo que siempre, digamos. En realidad esto con la pandemia ha cambiado muchísimo. Hay jefes de mesa de entrada que están trabajando en forma remota, porque bueno, no pueden asistir al tribunal porque son personas de grupos de riesgo algunos, entonces trabajan a la mañana, a la siesta, a la tarde o a la noche, a veces trabajan fines de semana. Ha cambiado los tiempos de tribunales, de las personas que trabajan en tribunales, ha cambiado sustancialmente. Antes podía decirse que se trabajaba de 7:30 a 1:30 o 2 más tardar, pero ahora es como que hay todo una modificación porque al estar los abogados mandando escritos las 24 horas, días hábiles, inhábiles, obviamente se genera un mayor desorden, porque todo el tiempo están entrando escritos, entonces el cargo va a decir el día y la hora de presentación. Obviamente, si ha sido presentado en un día inhábil, se va a computar el primer día hábil siguiente. O sea, pero sí la MED está abierta a las 24 horas. Para seguir avanzando, no sé, son las 6:10. ¿A qué hora terminamos hoy? 6:40. Bueno, estamos muy atrasados. Vamos a avanzar. Con respecto a los plazos, ahí el artículo 62 establece los plazos, que los plazos fijados en el código son perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario. Serán también improrrogables y perentorios los convencionales y judiciales con la misma salvedad. Vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiéndose de oficio las medidas necesarias, sin perjuicio de la suspensión convencional prevista por los artículos 48, inciso 4 y 64, las que puedan disponer los juzgadores en los casos que este código les autoriza a ellos, y las que puedan disponer. Entonces, acá nos está dando un lineamiento general, el código, con respecto al carácter que tienen los plazos que están fijados, ¿sí?, en este código. De que los plazos fijados en este código son perentorios e improrrogables. Y también les dice que una vez que se ha vencido la etapa, una vez que se ha vencido ese plazo, se pasa a la etapa siguiente. ¿A qué les suena cuando decimos que una vez que se ha vencido el plazo, se pasa a la etapa siguiente? Ya no tenemos posibilidades de realizar, o no tenemos la facultad de realizar, o se nos muere, digamos, la facultad, o se caduca automáticamente la facultad de realizar el acto procesal en ese periodo. Hay una palabrita ahí a la que hacemos referencia siempre. ¿Reclusión? Preclusión, y que lo dice ahí el título de este artículo. Precluye la posibilidad, sí, de realizar el acto una vez que ha vencido este plazo y se avanza a la etapa siguiente, o sea, se va avanzando. Acuérdense que en el proceso se va avanzando de etapa en etapa hacia adelante, y los actos que no se han realizado en tiempo y forma cuando tenían que realizarse, y bueno, acá el código nos está dando este lineamiento general, este carácter perentorio del plazo, o sea que precluye la facultad y el proceso va a seguir adelante, ¿sí? Los plazos, ya vamos a ver, que pueden ser plazos legales, ¿sí? Hay clasificaciones de los plazos, podemos tener plazos judiciales,
El plazo legal es aquel que nos dice la norma, ¿sí? Aquel que fija la norma. El plazo judicial sería el plazo que fija el juez. Un plazo legal podría ser el plazo para contestar la demanda, por ejemplo, en un accidente de tránsito, en un expediente iniciado por un accidente de tránsito. ¿Cuál sería el plazo en ese caso? Si alguien lo sabe. ¿Eran 20? No me acuerdo. 20. Entonces, ese plazo, en ese plazo, el demandado va a tener que contestar la demanda y no va a poder, o sea, fenecido ese plazo, no va a poder venir después a poder contestar válidamente o a realizar el acto en forma válida una vez que transcurra ese periodo de tiempo, ¿sí? Sin perjuicio de que ya podemos ver vamos a ver que se puede pedir algunas veces una suspensión o que se produce alguna interrupción de alguno de los plazos establecidos. Entonces, en este caso, el plazo legal es porque lo dice el código y le da 20 días para contestar la demanda. Un caso de plazo judicial es cuando el mismo juez es el que fijaría un plazo. Por ejemplo, podría ser en el artículo 177, si no me equivoco, a ver, 177 inciso 3, que es cuando se intima a la contraria a fin de que presente la instrumental, por ahí si lo tienen, en el 177 inciso 3, dice, si se encontrara en poder de la contraria, se le intimará para que lo presente en el plazo que el tribunal señale. Pero ahí no está dando un plazo, acá está dejando esta facultad al juez de fijar el plazo. Entonces, si ahí el juez, en una audiencia inicial, por ejemplo, intima a la contraria, en un caso puntual, o sea, ¿quién sería? Por ejemplo, la demandada que tiene determinada instrumental en su poder, a fin de que la acompañe, bueno, él le va a decir, en plazo, en 10 días, a fin de que acompañe la instrumental detallada, bueno, ¿en dónde? En el escrito de demanda, ¿sí? Bajo procedimiento respuesto por el Código Procesal. Entonces, en este caso, bueno, el juez sería el que está fijando ese plazo judicial. O también puede que las partes fijen un determinado plazo. Por ejemplo, que se pongan de acuerdo en que se suspendan los procedimientos. Eso también es una facultad que tienen conforme al Código Procesal. Esta suspensión no puede ser mayor a 3 meses. Entonces, ahí también estarían ellos fijando de mutuo acuerdo este plazo. ¿Sí? Ahí, conforme a lo que leímos, la regla es que, bueno, que todos los plazos tienen el carácter de perentorios e improrrogables. El artículo anterior, el código anterior, decía para las partes que los plazos tenían el carácter perentorio e improrrogable. Ahora dice que todos los plazos, se refiere a todos los plazos en general, por eso ahí está relacionado con lo que yo les decía hace un rato, de que también los tribunales, los jueces, tienen plazos y hay que cumplir con el dictado de las providencias en tiempo y forma también. No tan solo las partes tienen que realizar los actos procesales en tiempo y forma válidos. Ahí por sí les explica... Profe, disculpe, una consulta, no se me ocurre ningún ejemplo donde las partes por mutuo acuerdo puedan suspender el plazo de mutuo acuerdo. Puede ser, Mario, que estén en tratativas de arreglar, ¿sí? Entonces, están charlando, digamos, fuera de lo que es el expediente. Entonces, suponete que vos
sos el abogado de la actora y Pamela es abogada de la demandada, y bueno, están viendo la posibilidad de dar un acuerdo. Bueno, suspendamos por determinado tiempo, a ver si nos ponemos de acuerdo y tal vez hacen ajustes en lo que uno da y en lo que el otro recibe, y tal vez llegan a un acuerdo. Entonces de esa manera, bueno, no se avanza en el procedimiento. Por ejemplo, piden la suspensión y el efecto que tendría esa suspensión sería, por ejemplo, de que los peritos no acepten los cargos, no presenten pericia, o sea, durante todo ese tiempo está suspendido, ¿sí?, el procedimiento, el que va a comenzar, transcurrido este plazo que las partes fijaron, a tener movimiento nuevamente y se van a poder realizar los actos procesales. Ese sería un ejemplo. ¿Lo entendés? Sí, muchas gracias, muy claro. De nada. Bueno, ahí les puse que el plazo, según Podetti, es el lapso de tiempo dentro del cual se tiene que cumplir un acto procesal o se debe cumplir un acto procesal. Y vieron que a veces dicen los términos, algunos autores se refieren a término o a plazo como si fuesen sinónimos. Es como que en realidad el término es el límite o el momento en el cual termina ese plazo, ¿sí? ¿Se comprende? Sería el extremo, en donde termina el plazo, ese sería el término. Y acá les puse ahí la definición de plazo perentorio. Es que el plazo perentorio, muchos también lo denominan plazo fatal, ¿sí?, preclusivo. Si su vencimiento es preclusivo o fatal, operando automáticamente la caducidad de la facultad procesal para cuyo ejercicio se concedió. O sea que no podemos válidamente realizar con posterioridad un acto procesal válido, ¿sí?, porque nuestra facultad ahí ya se murió, básicamente. Y el plazo improrrogable es aquel que no es susceptible de una expresa prolongación. O sea, no podemos pedir que se nos prolongue el plazo. Lo que no significa que, a ver, acá hay que distinguir algo, y que lo tengo en la filmina siguiente, que no tenemos que confundir que todo plazo perentorio es improrrogable, ¿sí?, ya que por esencia descarta que pueda ser prolongado a pedido de una parte, pero no todo plazo improrrogable es perentorio. Como una trabalenguas, pero ya lo van a entender. El plazo improrrogable se admite su prolongación tácita, o sea que si bien el plazo no se puede prorrogar en forma expresa, pero si se realiza el acto después de vencido el plazo, no significa que no sea válido. Pero si este plazo, también es perentorio, y bueno, ya no se va a poder realizar el acto. O sea, la regla es que todos los plazos son perentorios e improrrogables. El plazo perentorio es aquel en el cual se produce la pérdida o la extensión de esa facultad que tiene la parte para realizar el acto procesal, y una vez vencido el plazo no hace falta que la otra parte venga y que pida que se declare caduco su derecho, sino que directamente, en forma automática, por Ministerio de la Ley, ya no se puede ejercer válidamente esa facultad, ¿sí? Pero si el plazo no es perentorio, pero es improrrogable, o sea, se puede realizar fuera de tiempo el acto antes de que venga la otra parte a pedir que se declare caduca la facultad. Yo esto no sé si Norita por ahí está escuchando, pero lo veía en el artículo 29 del código, en donde se solicita el plazo de este artículo a los fines de acreditar la personería, que les da un plazo de 15 días, pero
si alguno lo tiene ahí o yo lo busco acá rápido, el artículo dice que la que deberán acreditar en el término de 15 días de hecha la presentación bajo procedimiento de desglose de la misma del expediente y su devolución. El plazo establecido en este artículo concluirá en el momento en que la contraria solicite el desglose. O sea, que si bien tienen 15 días para realizar, para acreditar esta personería, si la acreditaron al día 16 y se la van a tener por acreditada la personería porque la otra parte todavía no dijo nada, ¿sí? Entonces, en ese caso hubo una prolongación tácita del plazo, ¿sí? Entonces, como la otra parte no dijo nada, y bueno, ya el acto se consideró realizado y cumplido. Ya no va a poder venir la otra parte a pedir el desglose, ¿sí? Profe, lo que es la posibilidad de prorrogar o no tiene que ver con el tipo de acto que sea, por ejemplo, más estructurales y otros no tanto, por ejemplo, la demanda, contestación, ¿serían improrrogables o no? Sí, vamos a pensar que el principio general es que sí, que son improrrogables, exactamente. Independientemente de que lo que se pueda pedir es la suspensión del plazo que esté corriendo, por ejemplo, para contestar la demanda, porque a lo mejor no te acompañaron el traslado en forma completa, ¿sí? O sea, ahí vos podrías solicitar la suspensión del plazo, te la concederían desde la fecha en la cual vos hiciste la presentación, y una vez que se te pone a disposición ese traslado, comenzaría nuevamente a correr, te harían regir los términos, se te notificaría que te comenzaron a contabilizar de nuevo el plazo, y la suspensión, si vos la pediste a los 2 días de que te notificaron, bueno, ya vas a tener 18 días desde que se te ordene regir nuevamente el plazo, desde que se te notifique, en realidad. Porque toda toda suspensión de plazo, toda resolución que ordena regir un término, un plazo, se tiene que notificar. Entonces, desde ese momento te comenzaría de nuevo a contabilizarse, digamos, el plazo de los 20 días que tenías para contestar la demanda. Perfecto, gracias. De nada. Bien. Entonces, avanzamos. Pues ya lo vimos. Bueno, plazos individuales, aquellos otorgados a solo uno de los sujetos del acto. Plazos comunes, cuando lo son para todos los sujetos procesales, y ahí sí ven el artículo 160 del Código, cuando hay, por ejemplo, varios demandados, el plazo comenzará a correr, les dice el artículo, ahí se contabiliza desde la última notificación, ¿sí? Pero va a ser el plazo de 20 días a contar desde la última notificación. Pero el plazo va a ser individual para cada uno de los sujetos, pero se va a contar de esta manera, desde la última notificación a uno de los sujetos. Un ejemplo de plazo común, el plazo común para alegar, ahora en el nuevo código, en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, los autos se pueden poner en la oficina en el proceso de conocimiento por 5 días que son comunes, sin retiro del expediente, a los fines de que se haga la presentación de los alegatos. También un plazo común que hay es el plazo de producción de la prueba, en donde la audiencia inicial se ponen de acuerdo en fijar un plazo en el cual se va a producir la prueba. Entonces, durante todo ese plazo común, las partes van a tener derecho a producir la prueba que haya sido admitida. Bueno, esto que viene ahí ya lo dijimos. Comienzo y fin de los plazos. ¿Cuándo va a comenzar a correr un plazo? Y si los notificaron hoy, el plazo va a comenzar a regir, o va a comenzar a contarse a partir del primer día hábil inmediato siguiente a la notificación, o sea, mañana, ¿sí? Si los notifican un día viernes
¿Cuándo va a comenzar a correr el plazo? El lunes. Bien, si los notificaron un día 8 de julio y la feria comienza el 9, ahí van a tener que agarrar el calendario y contar, ¿sí? Y siempre contar días hábiles judiciales. O sea, que no van a tener ya los 20 días porque los va a agarrar la feria en el medio, entonces van a tener que sumar más días. Y siempre fijarse en los días hábiles judiciales para saber exactamente cuándo se les vence un plazo y cuándo hacer la presentación en forma correcta, ¿sí? Entonces, por eso acá les dice que desde el día hábil siguiente a la notificación, que es en el caso del plazo individual, o última notificación, si fueran comunes. Y vencerán a las 24 horas del día correspondiente, que esto ya lo dijimos. Se computarán solamente días hábiles. Si fueren de horas los plazos, también correrán desde la hora siguiente a aquella en la cual se practicó la notificación. El artículo 64 se refiere a la suspensión y ampliación. Esto ya lo hemos dicho. Pueden suspenderse por un plazo determinado, por convenio de los litigantes y también judicialmente en caso de fuerza mayor, que haga imposible la realización del acto pendiente. O sea, que el juez tome conocimiento de que existe una fuerza mayor que impide que se pueda realizar el acto pendiente. A ver, se me ocurre ahora con la pandemia, o sea, era imposible, si estamos en fase 1, que se pueda realizar un examen judicial, por ejemplo, y si está corriendo el plazo de producción de prueba, bueno, pues podría llegar a, en este caso, suspender el periodo, se hace, de hecho, se suspenden la realización de determinados actos procesales por un determinado tiempo o plazo. Los plazos para la realización de diligencias fuera de la sede del tribunal, pero dentro del país, se considerarán ampliados automáticamente en un día, más por cada 100 kilómetros o fracción que exceda de 50. Para el extranjero la ampliación será fijada prudencialmente por el tribunal. O sea, acá en este caso tenemos, en el caso de la demanda, que se le ha trasladado la demanda al demandado y vive en Buenos Aires. ¿Cuántos kilómetros tenemos de Mendoza a Buenos Aires? ¿Alguien sabe? Más o menos 1000 kilómetros. Más o menos 1000 kilómetros, ¿sí? Entonces, 1200, dice Cintia. Bueno, entonces ahí el artículo nos dice que este plazo para contestar la demanda, que originariamente sería de 20, se va a ver ampliado por este otro periodo de tiempo, que le va a dar cada 100 kilómetros de distancia un día más, ¿sí? En la Nación es cada 200 kilómetros, un día más. Acá tenemos cada 100 kilómetros, un día más, o fracción superior de 50 kilómetros. O sea que si tenemos una distancia de 860 kilómetros, ¿cuántos días más se le va a dar a esa persona para que conteste la demanda? 9. Porque superó la fracción de 50. O sea, 860 dijimos, entonces, 800 kilómetros, tenemos 8 días. Y como los 60 kilómetros superan y la fracción está de 50, que dice el artículo, vamos a tener un día más, 900. Y en el caso en que sea el extranjero, el juez va a fijar prudencialmente la cantidad de días que va a ampliar ese plazo. Los plazos son susceptibles entonces de ser suspendidos y de interrumpirse. Cuando los suspendemos, los privamos temporalmente de efectos a ese plazo, ¿sí?
inutilizamos a sus fines un lapso del mismo. En cambio, cuando lo interrumpimos, lo que hacemos es contar un plazo haciendo ineficaz el tiempo transcurrido. Es como que lo contamos de nuevo. En cambio, cuando se suspende, si ya transcurrieron 3 días, 5, lo que fueren, lo que vamos a hacer es contar, vamos a retomar ese plazo y vamos a contar el tiempo restante, ¿sí? Esto es como lo que se da en el derecho civil en la suspensión e interrupción de la prescripción. Traslados y vistas. Todo traslado o vista que no tenga un plazo específico deberá ser evacuado en el plazo de 3 días. Es una norma general que se aplica en los efectos de que no tenga un plazo específico determinado traslado que se dé o determinada vista. Acá el código establece que es de 3 días, por lo tanto, en el decreto que se fije una vista o un traslado, se va a colocar el tema de estos 3 días. La forma de los actos procesales es otro de los elementos que teníamos para realizar un acto procesal válido o eficaz. Era que teníamos esa voluntad, pero para que esta voluntad que tenemos produzca efectos en un proceso, tiene que ser declarada, tiene que ser manifestada conforme a lo que establece la ley procesal. Entonces, la ley procesal, puntualmente, nos determina de qué manera nosotros podemos exteriorizar la voluntad. Por lo tanto, todo acto procesal que revista la estructura, las formalidades establecidas por la normativa procesal, se va a considerar eficaz siempre y cuando se cumpla con esta estructura dada por las normas procesales. Esto posibilita el debate igualitario entre las partes, posibilita el contradictorio, ofrece seguridad jurídica, que el acto que revista esta estructura sea realizado de manera eficaz. En el código hoy ya no vamos a alcanzar a ver, porque en realidad hoy teníamos que terminar con el tema de notificaciones y avanzar, pero si ustedes agarran el código, van a poder ver cuáles son los requisitos para la confección de los escritos, ¿sí? El artículo 50, ahí van a tener los requisitos que el código les establece en cuanto a la forma de los escritos. Uno puede tener la voluntad de demandar a alguien, de interponer una demanda, pero si no cumple con los requisitos de tiempo, ¿sí? De forma, de cómo se realiza, del lugar en donde, no va a tener esto procesal de demanda. O sea, uno no podría escribir en un papel que le reclama a Sofía González una indemnización por 800.000 pesos porque ella la chocó con su auto. Eso no es una demanda, ¿sí? Eso tal vez sería una manifestación por escrito en un papel, pero no cumple la virtualidad, por más de que ella quiera interponer una demanda. Tiene que cumplir con los requisitos que establece la ley procesal para que ese acto sea considerado acto procesal y tenga, digamos, ese revestimiento, esa estructura exigida por la ley procesal para ser considerado acto procesal. ¿Se va comprendiendo esto? Sí, esta clase entra en el trabajo práctico de este miércoles. No vamos a alcanzar, ya no creo que alcancemos porque tengo otro PowerPoint para el tema de las notificaciones. Entra toda la unidad o solo lo dado en clase. Vamos a ingresar solo lo dado hasta hoy, ¿sí? La parte de notificaciones, si no alcanzamos a darlo en la semana, lo que puedo hacer, si les parece, hacer un video
explicando y lo subimos al aula o ya vemos cómo retomamos. Son las 18:36. ¿Tienen alguna duda? ¿Se ha comprendido? Marian, Antonella, Sofía, Lorena. Sí, profe, se ha entendido. O sea, ¿sí? Sí, se entendió, profe. Fíjense cómo contar los plazos, entonces notificaciones no entran en el parcial. Y no he alcanzado a avanzar en notificaciones, así es que sí vamos a todo lo que hemos visto hoy, sí, y seguramente notificaciones lo vamos a dejar para el trabajo práctico que sigue. Sí, Cintia, ahora vamos a subir, ya le voy a pasar a Diana, que es nuestra referente de informática, para subir las clases. ¿Alguna pregunta para los chicos que están cursando? Sí, lo voy a subir al Power. Profe. Respecto al parcial, ¿va a ser múltiple choice también como la otra vez o va a haber un poco más de desarrollo? O sea, la modalidad. La verdad es que no tengo que hablar ahora con el profe Miguel. No sé, Agustina, no podría darte detalles porque no lo sé. Pero muy similar seguramente al anterior. Preguntas de desarrollo o múltiple choice. Así es que yo creo que, a ver, con el material y las clases ya estarían en condiciones de avanzar. La idea es que razonen, el derecho procesal se va relacionando completamente. Si ustedes no hubiesen visto antes las otras unidades de juez, de competencia, de sujetos, no podríamos estar hablando hoy de actos procesales. A ver, ahí voy al chat.